de semana y otra vez con Marcelo Croato. Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto, Daniel, siempre conversar contigo y con todo nuestro público. Saludos a todos. El gusto es mío. Quiero leer lo siguiente, la siguiente bella historia. Artículo 250. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecieron responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Ese es el artículo 250 de la Constitución de 1961, Marcelo. Te pregunto, partiendo de allí, ¿podría yo decir, sin ser abogado y sin ser un jurista, que la Constitución del 99 es ilegítima? Totalmente es ilegítima. A pesar de que la extinta Corte Suprema de Justicia, para su eterno oprobio, aprobó el referéndum que convocó Chávez apenas se tomó el poder, donde preguntaba a la gente si querían una asamblea constituyente para después tomarlo como algo vinculante y llamar a la constituyente. La realidad es que la Constitución venezolana de 1961, que es la vigente, establecía las normas para su modificación. Y esas normas no pueden ser relajadas. La Constitución podía ser enmendada para incluir la Asamblea Constituyente o el referéndum consultivo y después proceder a realizar todas estas acciones. Como no se hizo, sino que se llamó a un ente completamente inconstitucional en base a nuestra normativa, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, todos sus actos son írritos, son nulos totalmente. Es decir, la Constitución vigente es la de 1961, que dejo constancia, no me gusta mucho y necesita modificaciones, pero es la vigente. La del 99 no existe. Y dime una cosa, ¿por qué no te gusta mucho la Constitución del 61? O sea, que un detalle que no viene al caso quizás, pero ¿qué es lo que no te gusta de esa Constitución? Yo creo que necesitamos una Constitución que garantice más aún las libertades, sobre todo que nos lleve a un régimen de libertad económica para que nos permita progresar. La Constitución del 61 tiene muchas restricciones, es una Constitución socialista, aunque no tan socialista como la del 99. Entonces, en mi opinión, como hablamos en otro programa, es que debemos ir a un régimen de absoluta libertad económica para atraer la inversión y hacer crecer la economía del país y hacer crecer a Venezuela. Pero ya eso sería otro punto. Solamente regresar a la Constitución del 61 ya sería muy bueno, porque el primer detalle es que todo del 99 en adelante es nulo. Todos los actos que se realizaron en base a la Constitución del 99 serán nulos, son inexistentes, porque nuestra Constitución es la de 1961. Eso permite desmontar todo el aparataje chavista de una sola vez. No solamente, te pregunto, declarando la vigencia de la Constitución del 61, prácticamente se resolvería el problema de toda la casta política chavista y falso opositora, porque todos serían cómplices en la instauración de un régimen de usurpación partiendo de una violación a la Constitución, ¿o me equivoco? Exactamente.
del todo. La gente conoce mucho el artículo 350 de la Constitución porque es el que La han querido Constitución, usar de para la Constitución del 99. Constitución del 99, la ilegítima, pero la Constitución en funciones. Así como yo digo que Maduro es el presidente en funciones, porque es en realidad el que tiene el poder, el que ejerce como presidente, por legítimo que sea, de la Constitución del 99 podemos decir lo mismo. La gente conoce el artículo 350. El 250 es prácticamente el mismo. Entonces, en base a ese artículo que se quiere usar para desconocer todo lo que ha hecho Maduro, más fácil, usemos ese artículo muy parecido, el 250 del 61, y desconocemos todo lo que ha hecho la revolución, todos los desastres que ha hecho, todas las desgracias que ha ocasionado, se revierten todas las medidas que se han tomado para reprimir a la población, para reprimir la economía, para destruir el sistema, y por supuesto, todos los que la hayan apoyado serán parte de esa constitución y deben recibir la sanción que la misma constitución establece, pues son parte de esa constitución violatoria. ¿Cuál crees tú que es el punto fundamental que violó o que violaron los que le pasaron por encima de la Constitución del 61? ¿Dónde está exactamente el elemento que activa la ilegitimidad de la Constitución del 99? Porque esto, yo recuerdo que la primera persona que yo recuerdo haberse fajado a desconocer o a plantear la ilegitimidad del proceso que se llevaba a cabo fue Olavarría. Jorge Olavarría planteaba que el proceso nacía muerto en tanto y en cuanto no se habían cumplido ciertos supuestos en la Constitución. ¿Tú cómo elaboras tú el razonamiento? Exactamente eso. Como te dije, no existe ni el referéndum en la Constitución del 61 ni la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, esos actos no existen. El referéndum, no había ningún problema en llamar un referéndum consultivo, porque uno no puede negarse a preguntarle al pueblo. Pero la norma de la Constitución no puede violentarse bajo ninguna circunstancia. Si existe algo que se puede llamar de orden público, es decir, que se tiene que observar de la forma más estricta, es la Constitución. Porque la Constitución es como el documento de condominio del país. Un documento de condominio, para ser modificado en un edificio, requiere 100% de los votos afirmativos. Esa es la garantía de que a nadie le van a cambiar las condiciones. La Constitución no establece algo tan estricto, pero sí establecía que había unas normas para modificarla. Y esas normas no se cumplieron, porque en ninguna parte de la Constitución decía se llamará una Asamblea Nacional Constituyente para elegir una nueva Constitución, para redactar una nueva Constitución. No existía. Entonces la obligación era hacer una enmienda, una modificación de la Constitución vigente para poder llamar a una Asamblea Constituyente, que en todo caso siempre debía respetar las normas de la democracia y la representación de las minorías. Porque en esa elección el chavismo sacó un poco más del 50% de los votos y sacó casi el 100% de los diputados. Había solamente 4 diputados de oposición porque las normas fueron totalmente violatorias al espíritu democrático. Entonces, el 40, no recuerdo ahorita, pero creo que como el 46% de la población no estuvo representada, porque los chavistas fueron apenas el 54% y tenían todos los diputados. Entonces, pero fíjate que hay una cosa que a mí me preocupa en particular de todo esto, y es que bueno, cosas que no se dieron en su momento, ¿no? Lo que tenemos memoria, lo que vivimos en el momento, recordamos cómo el gran planteamiento era que la única propuesta real que traía Hugo Chávez era la constituyente. O sea, no, si tú revisas la prensa, los discursos y los planteamientos de Hugo Chávez, el único planteamiento donde él elaboraba más allá del enunciado, sin caer en retórica, era en el tema de la constituyente. Tú agarrabas a Chávez, le preguntabas por las obras públicas y el tipo se te ensalzaba en una cosa llamada el eje Orinoco Apure, que era una invención de este anacoreta desfasado que era Giordani, que hoy sabemos que el eje Orinoco Apure fue convertido a Venezuela en una cosa peor que lo que era Apure y más oscuro que el Orinoco.
sea, porque de resto no hay más nada. Pero cuando tú revisabas cuál era el planteamiento económico, cuando tú revisabas cuál era el planteamiento en cuanto a comercio internacional, cuando tú revisabas cuál era el planteamiento con respecto a al manejo, a las finanzas nacionales, al tipo de cambio, a la política petrolera, tú lo que encontrabas era retórica. Retórica, o sea, no había planteamiento. El único planteamiento de Hugo Chávez era hacer una constituyente. Nada más. Y si uno revisa esa obra de Chávez, ni siquiera a él le gustó el resultado. Porque no habían pasado 9 años cuando ya estaba modificando creo que a los 10 años, ¿no? Ya estaba modificándola porque, bueno, el señor se sintió más gordo y quiso ponerle más botones. En algún sentido, no deberíamos darnos cuenta además de lo ilegal y de lo ilegítimo. No deberíamos darnos cuenta además, Marcelo, que la constituyente fue la piedra fundacional legal de la desgracia que vendría después y que simple y llanamente a los tipos no les interesaba gobernar, no les interesaba, lo que les interesaba era estar en el poder y tener una norma que los amparara y punto. Totalmente. Y tú ves desde un principio que ellos se pagaban y se daban el vuelto con todo. Anteriormente, en la mal llamada Cuarta República, que reconocemos que fue un asco, por lo menos había normas, acuerdos de gobernabilidad que decían el contralor va a ser de oposición. ¿Por qué? Bueno, porque es el que va a controlar que el gobierno no sea corrupto. Y aún así eran bastante corruptos. Pero ahora resulta que el contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, todos son de la revolución. Entonces, ¿quién los va a investigar? Ellos mismos. O sea, si antes no funcionaba muy bien, pero había normas que eran lógicas para el funcionamiento del Estado, esas normas desaparecieron. Desapareció todo control. Pero ellos alegan muchísimo cuando hablan de la Constitución del 99 en que es la constitución más avanzada en materia de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, puede ser toda la avanzada que quieran, pero ahí está el informe de Naciones Unidas, el de Bachelet, está el caso en la Corte Penal Internacional, y de nada sirve que en materia de derechos humanos se digan cosas muy bonitas. De hecho, es que cuando se escribió la Constitución del 61, los derechos humanos no eran un punto que se tomase en consideración. La gente no los tomaba en cuenta. Simplemente pensaban, bueno, hay que portarse bien, hay que cumplir las normas, no se debe matar la a discusión, terceros, etcétera. Pero claro. no existía el concepto tan desarrollado. La discusión en el 61 era sobre todo en los derechos y garantías, que era como se llamaba, ¿no? No en el tema de los derechos humanos. Y lo que más hacía ruido o lo que más pesaba en la Constitución del 60, para el momento que se elaborara la Constitución del 61, era el tema de la separación de poderes, que era una cosa fundamental porque hasta el año 99, el gran problema que había vivido Venezuela, o hasta el año 61, el gran problema que había vivido Venezuela era el tema de la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de los demás poderes. Y eso había sido una cosa terrible. La Constitución del 61 podrá tener, Marcelo, muchos defectos que seguramente ella misma podría resolver. Y yo creo que esa es la gran bondad de la Constitución del 61. La Constitución del 61, con los defectos del momento que podía tener, tenía instrumentos en su seno que le permitían hacer a través de sus propios mecanismos un cambio que de alguna manera solventara los problemas coyunturales que pudiesen surgir, como por ejemplo, bueno, cuando se preveía el regreso de Pérez Jiménez al poder, cuando Pérez Jiménez tenía todavía juicios pendientes en Venezuela, bueno, se creó una enmienda para impedir que personas como él, con juicios abiertos, pudiesen ser candidatos o condenados por peculado, pudiesen ser candidatos a cualquier cosa en Venezuela. Pero yo recuerdo en particular algo que muy poco se dice, y muy poco lo dicen los chavistas precisamente, que la Constitución del 61 no fue una constitución hecha por el partido de gobierno de la época. Porque el partido de gobierno de la época no tenía la mayoría en el Congreso para aprobar una constitución. Para el momento que la Constitución del 61 se hace, ya Acción Democrática se había dividido 2 veces. Ya Rómulo Betancourt no tenía el control de ese Congreso, para ponerlo en pocas palabras. Por esa razón es que Rómulo Betancourt se burla cuando se crea
cuando se redacta lo relacionado a la reelección presidencial. Si se revisa la Constitución del 61, el apartado de la reelección presidencial está hecho a la medida de Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt decía que ese artículo era difícil leerlo. La única manera de leerlo bien era diciendo que ese era el artículo de Rómulo Betancourt. Porque lo que planteaba era que una persona, siendo presidente, no podía volver a ser presidente sino transcurridos 10 años después de su elección. O sea, una cosa rarísima que le causó mucho daño al país, por cierto, porque mantuvo secuestradas las opciones de relevo político y convirtieron a los dos personajes más jóvenes que llegaron a la presidencia, entiéndase, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, en unas sombras que cubrían el horizonte de sus partidos, evitando el relevo de su época. Ahora, vamos al planteamiento. Si un movimiento opositor genuino quisiera tomar una bandera legal con la cual avanzar, ¿no sería esta bandera de la reivindicación de la Constitución del 61 y el castigo a los usurpadores? ¿No sería esta bandera la indicada, Marcelo? Indudablemente, porque como te dije, esto desmonta totalmente la revolución. Nos atenemos a la Constitución. No nos pueden decir golpistas, todo lo contrario. Golpistas son los que dejaron de observar la Constitución. Nosotros reivindicamos la Constitución, que como te dije, no es que me guste, es que es la que es. Y como tú bien dices, es perfectible, se podía mejorar muchísimo y la podemos tomar en algunos aspectos como base para una nueva Constitución. La separación de poderes es fundamental, cosa que ahorita no existe, porque hay un solo poder, el poder revolucionario en la Fiscalía, en la Constituyente, porque ahora no puede estar en la Asamblea, en el Tribunal Supremo, en el Consejo Nacional Electoral, existe un solo poder. Entonces, la separación de poderes, que desde tiempos de los enciclopedistas franceses es la base de la libertad y la democracia, que no haya la posibilidad de que un poder domine a otro, es esencial. Y en Venezuela, mal que bien, funcionaba, con defectos, indiscutiblemente. Yo no voy a decir que la Cuarta República fue buena, porque tuvo defectos. De hecho, la Cuarta República parió a la Quinta. Pero ese aspecto es fundamental. Entonces, tomamos toda la defensa de derechos humanos de la Constitución bolivariana, me parece perfecto. La separación de poderes, como estaba clarísimamente establecida en la Constitución del 61, establecemos una serie de derechos fundamentales para proteger la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de emprendimiento, la libertad económica, para que cada quien pueda desarrollarse como quiera y como pueda, con toda libertad para progresar, y eso puede llevarnos a una nueva Venezuela que realmente valga la pena, porque lo de ahorita ni siquiera es un terreno lleno de gente donde a nadie le importa nada, porque ahorita lamentablemente, por ejemplo, todas las protestas que hay, como yo escribí en Twitter, son protestas de esclavos, no hombres libres, porque son protestas por mejores condiciones. Quiero agua, quiero gasolina, quiero electricidad. Ya no dicen quiero libertad. La protesta tiene que ser quiero libertad, quiero un país libre para que progrese. Cuando salgamos del chavismo y de la MUD, pues podremos crecer y vamos a tener todo lo que nos falta, la electricidad, el agua, la comida, el trabajo, el dinero, pero primero necesitamos libertad, un país libre que pueda progresar. Sobre todo, ya finalmente, Marcelo, a mí me llama mucho la atención lo del castigo a quienes han servido de ayuda a la usurpación. Me parece que si la Constitución del 61 fue víctima de un intento de asesinato, los que perpetraron, fueron cómplices de ese intento de asesinato, deben pagar eso, ¿no? Totalmente. Y eso incluye a la oposición que la ha defendido y reivindicado. Es más, lo más ridículo es que es la oposición quien reivindica y quien defiende la Constitución del 99 porque el chavismo le pasa por encima. Ahora resulta que la oposición está defendiendo la soga con que la están ahorcando. Pero es que fueron connotados opositores de hoy los que más colaboraron para que la Constitución del 61 se la llevaran por el medio. ¿O es que acaso no fue Enrique Capriles Radosky el presidente de la Cámara de Diputados? ¿O es que acaso Cecilia Sosa Gómez era la presidenta de la Corte Suprema? Ella y otros personajes más que eran magistrados también. Y ahí podemos hablar de una larga cantidad de juristas. Podemos hablar inclusive de la mitad, bueno, yo creo que la mitad del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de Venezuela tienen sus manos metidas en ese atropello, porque además pocas voces se alzaron en contra. Muy pocas. No, para mí,
la vergüenza suprema es Cecilia Sosa Gómez, que fue mi profesora de Derecho Administrativo 3 en la UCB, pero ella como presidenta debió haber dicho, no, defendamos la Constitución y no cedamos a la presión del chavismo. Si Chávez no hubiese podido llamar a la constituyente, si no hubiese tenido que hacer la enmienda constitucional para poder después ir a una constituyente, el chavismo habría perdido fuerza y quizás no habría podido ganar la constituyente. A lo mejor habríamos tenido una constituyente, pero equilibrada. No sabemos lo que habría salido, pero no tengo la mínima duda que en esa sentencia donde se aprobó la llamada al referéndum consultivo, murió Venezuela, porque ese fue el momento donde había que defenderla y no se defendió. Y lamentablemente la defensa dependía de los magistrados de la Corte Suprema. Y esos magistrados fallaron, pero muy especialmente Cecilia Sosa Gómez, que ella dijo que ella era la presidenta y quiso asumir la ponencia. Eso no podía ser. Si estás como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es para hacer una sacrosanta defensa de la Constitución, incluso en los aspectos que no te gusten, porque la Constitución es nuestra ley la que nos organiza. Nos guste o no nos guste, nos atenemos a ella y como dije yo una vez, la civilización comenzó cuando todos los actos fueron tomados de la misma manera. Así fuese una atrocidad. Si decimos no, es que el que mate a otra persona va a ser colgado por los pies, lapidado y después quemado, entre tanto, será horrible, pero hay una norma, porque antes la norma dependía de la voluntad del juez, la voluntad del monarca. Entonces, el hecho de que hay una norma que siempre debamos seguir, así no sea muy buena y así no nos guste, es el inicio de la civilización. Ella tuvo en sus manos proteger la civilización, tuvo en sus manos proteger a Venezuela, diciendo, nuestra norma constitucional, nos guste o no, hemos de defenderla y hemos de seguirla, porque es un contrato que nos garantiza a todos que no seremos avasallados. La revolución ha sido la dictadura del 51 sobre el 49%, porque basta que tengan un voto más para que los demás no existamos. Nos pasan por encima en cada votación, en cada hecho. En la Asamblea Nacional, por un diputado más que puedan tener, nos pasan por encima y no hay nada que la oposición pueda hacer. Entonces, justamente esa Constitución tiene que defender al 49, que nadie le pueda pasar por encima a otro. Falló Cecilia Sosa Gómez, para su eterna vergüenza. Para su eterna vergüenza. Creo que es una buena sentencia, para su eterna vergüenza. Muchas gracias, Marcelo, por esta buena conversación. Bueno, gracias, Daniel. Saludos a todos. Espero que les guste y que entiendan lo importante de nuestro punto constitucional. Así es, amigas y amigos. Hasta la próxima.